Hola, buenas noches. Otra vez en Asakusa. Soy el pesado de Asakusa y el pesado de Sensoji. Otra vez aquí en el portón de Kaminarimon. Pero estoy por hacer un vídeo muy especial. El Globeando Responde 2. Ni más ni menos. ¿Qué es Globeando Responde? Bueno, Globeando Responde, un vídeo especial que hago por segunda vez, que se centra en interactuar con la comunidad. Hubo una ronda de preguntas a lo largo de este verano en la que muchos de vosotros me enviasteis, bueno, lo de muchos otra vez exagerando, pero bueno, que al final me enviasteis un puñado de preguntas bonito, 20 y tantas en total, y este vídeo vamos a responderlas una a una. La primera edición de Globeando Responde la hice apotronado en el sillón de casa, y esta vez he pensado, bueno, ya que estamos en Japón recién llegados, ¿por qué no hacemos el Globeando Responde al aire libre? Yo creo que tiene sus ventajas, ya que creo que va a ser más vistoso el vídeo, pero también tiene sus inconvenientes. Por ejemplo, la lluvia. Y es que hoy ha puesto lluvia el tiempo y está empezando ya a chispear. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos y vamos, sin más dilación, a comenzar a responder a todas y cada una de vuestras preguntas. Lo haremos desde diferentes ubicaciones de Tokio, empezando, como no, por Sensoji y Asakusa, el portón de Kaminarimon. Vamos a empezar a caminar desde aquí. Venga, comenzamos. Buenas, me llamo Jimmy. El nombre de japonés es Hiro. Yoroshiku onegaishimasu. Yo he vivido en España cuando tenía 16 años. ¿Has vivido en Toledo? En Toledo. Sí. Me gusta mucho España, la gente, la comida, todo me gusta mucho. Muchas gracias. Cuando viene a Japón, nosotros esperamos en la puerta de la Kaminarimon. Y nosotros corremos la ciudad con coches humanos. Sí. Pues ya sabes, muchas gracias. Arigatou gozaimasu. Gabbate. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra amiga Diana, que ha enviado varias preguntas, según veo. Creo que 4 mínimo, así que voy a ir comentándolas. Bueno, Diana me comenta, madre mía, como sigas colgando vídeos, se nos van a ocurrir 1000 preguntas. Solo una más, por favor, y no molesto más. De molestar nada, todo lo contrario, Diana. Te agradezco enormemente tu implicación y tu participación. Al fin de cuentas, eso era lo que se buscaba con Globeando Responde. Así que, bueno, por suerte el número de preguntas es manejable, así que todas son más que bienvenidas. Y bueno, prosigo con su pregunta, me dice, si quiero centrarme únicamente en Kioto y hacer todo este recorrido maravilloso que tú estás haciendo, que bueno, yo supongo que se refiere al de anteriores viajes, ¿cuántos días necesitaría aproximadamente? ¿Recomiendas alojarnos en la estación? Vale, bueno, a la primera pregunta, ¿cuántos días necesitaría aproximadamente? Aquí la horquilla puede ser tan pequeña como tú quieras o tan grande como tú quieras. Kioto tiene muchísimo que ver. Ya solo en términos de templos estamos hablando de 1600 templos budistas y más de 400 santuarios sintoístas. Ya solo con eso, ahí si quieres puedes quedarte medio año, un año entero en Kioto y no terminas de verlo todo. Y por supuesto no todos son templos y santuarios. O sea, hay castillos, hay otro tipo de monumentos, lugares históricos, hay naturaleza, hay mercados, hay de todo, ¿no? Y claro, en ese sentido, pues realmente depende de cuánto quieras hacer. Por supuesto, si quieres limitarte a hacer lo que hace el 90% de los turistas y ver los imprescindibles, pues yo creo que unos 3 días, mínimo 3 días completos es lo que yo recomiendo. ¿Que quieres ir mucho más allá? Pues mínimo una semana bastante intensa, semana entera sin parar, para que te dé tiempo pues, de ver algunas de estas cosas que imagino que son las que tú denominas joyas desconocidas, ¿no? O secretas y tal. Mínimo una semana para combinar los imprescindibles con cosas más allá de la ruta turística. Y mínimo 3 días o 4, si quieres ir a un ritmo más pausado, pues para disfrutar con calma de todos los imprescindibles. Sobre alojarse en la estación, pues depende de si quieres que Kioto sea tu base de operaciones para hacer visitas y excursiones en los alrededores, ya no solo en la prefectura, sino también en la región de Kansai al completo. Si ese es tu objetivo, pues yo creo que no hay lugar más conveniente para ello que alojarte en las inmediaciones de la estación de Kioto. ¿Qué pasa? Que normalmente no va a ser precisamente el lugar más barato para alojarse. Conviene que busques un hotel quizá pues, con varios meses de antelación, con mucha antelación, para encontrar
algún precio medianamente razonable en ese lugar. Y si no, siempre puedes ir a otros lugares, como por ejemplo la estación de Omiya, que también tiene buenas conexiones con tren, o también puedes ir a la estación, por ejemplo, Shijo Kawaramachi, creo que se llamaba, que también tiene conexiones pues a otras ciudades, como por ejemplo Nara, Osaka, etcétera. Son quizás las más importantes, junto con Kioto en la región de Kansai. Y bueno, luego también me comenta: muchas gracias y enhorabuena por tu contenido, llevaba mucho tiempo esperando el clic que me lanzara a Japón y realmente han sido tus vídeos porque he encontrado lo que realmente me gusta por fin. Pues nada, muchas gracias y para mí es un inmenso honor el haber conseguido que este contenido hiciera clic para darte esas ganas de ir a visitar Kioto. Ojalá vayas pronto y lo disfrutes muchísimo. Luego también tengo pues otro conjunto de 3 preguntas, también de Diana. Bueno, una de ellas es: necesito un alojamiento económico para quedarme el tiempo que me recomiendes. Un ryokan o algún templo o monasterio. Practico meditación y me encanta el zen. Busco sobre todo tradición, naturaleza, arte y zen. Vale, aquí pelín complicado, siento decirlo, pero si buscas un ryokan, lo que se dice un ryokan, alojamiento tradicional que tiene cierto nivel, o alojarte en un templo, en un sukubo, normalmente tanto la una como la otra son opciones más bien caras, más bien por el lado caro. No suelen ser opciones económicas, entonces ahí me temo que son criterios incompatibles. Sí que te sugiero quizá plantearte la posibilidad a lo mejor de buscar una experiencia quizá de voluntariado, si es que te interesase sumergirte en desde esa perspectiva, ¿no? En una experiencia zen, contemplativa y tal, porque yo creo que sí que hay posibilidad de hacer voluntariados en algunos templos por Japón. Quizás no precisamente en Kioto, no lo sé, pero el tema de los voluntariados sí, que existe, y hay algún que otro sitio web en el que puedes ver sobre eso, puedes ver sobre experiencias de voluntariado. Entonces quizás esa pueda ser una forma más económica, entre comillas, de sumergirte en ese tipo de experiencia. Claro, normalmente esto es como un trabajo a tiempo parcial o algo así, o sea que tienes que dedicar parte de tu tiempo a hacer labores. Por ejemplo, en un templo pues quizás algo como limpieza, mantenimiento, etcétera, y me imagino, algo así. Luego me comenta, cuanto más veo tus vídeos de Kioto, más me gusta. He leído 1000 blogs y normalmente no recomiendan más de 2 o 3 días. Bueno, sí, es de lo que hemos hablado antes, ¿no? Y yo, sin embargo, estoy flipando con todo lo que hay que ver. Si es lo que te digo, al final, el 90 y tantos % de la gente en Kioto van a los mismos sitios, van a los mismos 4 o 5 sitios. No son conscientes de la cantidad de lugares preciosos, jardines, templos y tal, que hay. Y que muchos de ellos están súper tranquilos, están increíblemente tranquilos, a veces incluso para ti solo. Y esto es algo que yo he querido plasmar con esta serie de vídeos que hice hace unos meses de la ruta de los templos y jardines desconocidos o secretos, ya no me acuerdo, en Kioto. Así que bueno, me alegra que te hayas apuntado eso sobre estos vídeos, imagino que te refieres a esos vídeos. Y bueno, también me preguntas si te quedas a vivir allí un par de años, ¿cuánto tiempo necesitarías para verlo con calma y no como una turista desquiciada? Bueno, al final yo creo que nunca terminas de verlo, así que bueno, lo mejor es asumir eso, asumir que siempre habrá cosas que te queden por ver y ya está, y ver el tiempo suficiente para no agobiarte, ver lo que puedas pero sin obsesionarte con las prisas y con un plan muy intensivo y ya está. Al final, lo del turista desquiciado pues es el que va para 3-4 días y quiere ver pues 1000 cosas en unos pocos días. Si vas por un tiempo largo, aunque no lo vayas a ver todo, y mejor darlo por hecho, pues cambias el chip y vas en plan más tranquilo, ya está. Y bueno, tu última pregunta, Diana, es sobre las excursiones alrededor de Kioto. Que si son todas estas que, en boca de Diana, digamos, son todas estas que estoy viendo en tus vídeos. Perdona mi ignorancia, aún tengo que preparar un mapa en condiciones. No, vamos, yo he plasmado algunas y el mejor reflejo quizá de las que yo he plasmado hasta ahora es el vídeo que se titula 9 excursiones de un día en la región de Kansai, desde Kioto u Osaka. Ese vídeo quizá es el mejor para eso, pero por supuesto que hay más y a mí me queda también cosas por ver, seguro, en los alrededores de Kioto, vamos, sin duda alguna.
Y ahora que nos aproximamos a la puerta más interior de Sensoji, que ahora sí me acuerdo del nombre, está en la puerta Hozomon, tiene nombre de Digimon, la puerta. Pues vamos a pasar a las 3 preguntas que nos envía Enar. Hola Enar, y muchísimas gracias por tus valiosas aportaciones también. Vamos con la primera de tus preguntas, Enar. Desde la subida de precio de los pases de JR, Japan Railways, ¿reservas los trenes por separado o coges algún tipo de pase regional? Pues es muy buena pregunta y creo que aquí la mejor respuesta es depende. ¿Y depende de qué? Pues de que te rente o no te rente económicamente. Y para eso, precisamente uno de los últimos vídeos que se han publicado en el canal va de este tema, va de cómo decidir mediante una calculadora y cómo usar la calculadora para saber si te renta o no un pase. Ya no solo el pase nacional, el JR Pass, el Japan Rail Pass, sino también algún pase regional. Puedes comparar los trayectos sueltos, un itinerario compuesto de muchos trayectos, cuál sería el precio aislado, digamos, de los billetes sueltos y cuál sería el precio con un pase de tantos días. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta la ventana temporal, el número de días consecutivos que tiene tu itinerario y comparando con algún pase cuya duración no exceda esa duración de tu itinerario para que te lo cubra. Entonces, mi respuesta aquí es sencillamente esa, ese vídeo te va a ayudar un montón. Y bueno, yo en mi caso, por ejemplo, yo en este viaje me planteo la posibilidad de comprar un pase regional. Seguramente compré un pase regional de Tohoku y el sur de la región de Hokkaido, pero solo para los 6 últimos días de esa ruta que voy a hacer por ese par de regiones, porque son esos 6 días precisamente aquellos en los que voy a hacer los desplazamientos más largos y por consiguiente los más caros. Y ahí he visto que un pase de 6 días, que es el pase regional, se llama JR East South Hokkaido Pass, o sea, el este de Japón, región de Tohoku, Tokio también, y el sur de la región de Hokkaido son las áreas cubiertas por ese pase. Luego tenemos la segunda pregunta de Enar, que es la siguiente. Después de tantos viajes, me gustaría saber tu experiencia con las diferentes aerolíneas con las que has volado a Japón. Pros y contras. Al final, con tantos viajes es difícil hacer memoria sobre esto, ¿no? Piensa que este es el 4º viaje que estoy documentando en el canal, en el YouTube, pero realmente es mi 6º viaje a Japón. Es decir, años antes de tener el canal, 2017 y 2018, esos 2 años vine a Japón. Quizás esas fueron las 2 visitas a Japón más sosas, en términos comparativos, en términos relativos. ¿Por qué? Pues porque vine por motivos profesionales, por el tipo de trabajo que tenía por entonces. Entonces, no era 100% pues disfrutar turismo y tal. Bueno, ahora tampoco lo es, pero es verdad que en aquel entonces el trabajo se llevaba buena parte del tiempo aquí, en Japón. Y claro, ya esos primeros viajes ya ni me acuerdo con qué aerolínea vine. Yo por entonces vivía en Reino Unido, ni siquiera vivía en España, imagínate. Pero sí creo que, bueno, ya los 4 últimos viajes, los que he hecho con el canal, el primero y el segundo juraría que vine con Air China, me parece, haciendo escala en Beijing, o sea, en Pekín. El penúltimo vine con una combinación de Air France y KLM, es decir, pues francesa y holandesa. Y este último estoy viniendo con una combinación de Lufthansa y All Nippon Airways. Sinceramente, para mí el principal pro de Air China ahora mismo, y es por cuestiones geopolíticas, por temas Rusia, Ucrania y tal, es que China es de los pocos países en los que puede con seguridad sobrevolar el espacio aéreo ruso a día de hoy. ¿Qué significa eso? Significa que otras aerolíneas que he probado en últimos viajes, por desgracia, tienen que hacer un desvío importante y eso repercute en un viaje más largo. Para mí eso es un gran inconveniente. Yo a día de hoy, por estas circunstancias, recomendaría quizás una aerolínea que, madre mía, ruido de los omikuyi, espero que no se oiga demasiado, lo de las varillas de la fortuna. Pero bueno, que a día de hoy mi principal criterio quizás sería un vuelo que haga escala en China, porque creo que de ese modo como que atajas un poco, por así decirlo. Porque tú imagínate, el vuelo de vuelta, yo no sé cuál hiciste tú, Enar, que sé que estuviste hace poquito en Japón,
esa gran aventura aquí. No sé cómo fue tu trayecto de vuelta, pero el mío en el último viaje recuerdo que despegó de Osaka y lo que hizo, en vez de cruzar la placa de euroasiática, lo que hizo fue irse por el Pacífico, cruzar todo el extremo norte de América, casi a la altura del Polo Norte, y luego cruzar el Atlántico ya y volver hacia Europa. O sea, prácticamente está dando la vuelta al mundo, y fue exagerado, 14 horas de vuelo. Entonces, para mí una gran prioridad en estos vuelos tan largos es cuanto menos largo mejor, porque al final es un rollazo. Y en ese sentido, pues yo no miraría a día de hoy no miraría otros criterios como comida, servicio, bla bla bla. Yo miraría eso, que el vuelo sea más corto. Entonces, pues uno de una aerolínea china, quizá, que te permita hacer escala en China y atravesar Rusia para que el trayecto sea más breve, sobre todo el de vuelta. Y luego la tercera pregunta de Enara es la siguiente: ¿qué destino recomiendas para alguien que fuera por primera vez o segunda vez a Japón y oír un poco de la ruta clásica, Tokio, Kioto, Osaka y Alpes japoneses? Vale. Pues bueno, aquí te puedo dar dos respuestas. Una basada en mi experiencia hasta ahora, mi experiencia propia, y otra, digamos, más general, ¿vale? Basado en mi experiencia propia, yo creo lugares como, por ejemplo, Kurashiki, que está cerca en la prefectura de Okayama, es muy bonito. Tengo entendido que entre desde Kurashiki hacia el oeste, en dirección hacia Hiroshima, por esa zona tengo entendido que hay muchos pueblos que son preciosos y son joyas súper escondidas. Y bueno, estoy a punto también ahora de hacer una ruta por la región de Tohoku. Quizás te pueda dar una respuesta más precisa una vez haya hecho esa ruta de la región de Tohoku, sur de Hokkaido, y a ver qué tal. Pero bueno, al final, para darte una respuesta un poco más sólida, te diría que aventurarse un poco en la Japón más rural, alejarse un poco de las grandes ciudades y a entornos más rurales, no suele decepcionar para aquellos que intentan huir de la ruta clásica y a veces huir también de las masas. Y bueno, yo creo que es buen momento, ahora antes de pasar a las siguientes preguntas, creo que es buen momento para quizás teletransportarnos e irnos a otra parte de Tokio para continuar con más de vuestras preguntas. ¿Qué os parece? Venga, pues vamos a probar el teletransporte a ver si funciona. Vaya, pues parece que me han dejado en Asakusa, no muy lejos. Parece que me han dejado en una zona donde está esta bonita calle con aspecto de la antigua Kioto, de la antigua Edo. Así que bueno, pues vamos a seguir con más preguntas por esta zona. Y aquí tenemos preguntas de H. Morie. Hola H. Morie, que nos manda 4 preguntas sobre el Kumano Kodo. La primera de ellas es que en qué época la visité en mi vídeo. Bueno, pues en mi vídeo yo visité el Kumano Kodo los días 11 y 12 de octubre de 2023. O sea, me lo sé de memoria, es que no lo estoy mirando. De verdad que me lo sé porque fue una experiencia memorable, y cuando algo es memorable, sabes que lo recuerdas para siempre, cuando tuvo lugar. Así que fue a comienzos de otoño. Recuerdo que uno de los días hizo bastante calorcillo en una de las localidades Shingu, costera, en la costa este de esta península de aquí, donde está uno de los 3 grandes santuarios del Kumano Kodo. Luego la siguiente pregunta que me hace es, sé que hay 3 rutas, ¿tú seguiste una o hiciste una ruta tuya? Bueno, yo lo que hice, tal y como los vídeos, el título de los vídeos bien indica, fue una opción para vagos. O sea, no hice ninguna ruta completa realmente, hice algunas pequeñas partes para cumplir 2 objetivos. Por un lado, probar un poco de lo que es caminar por estas sendas del Kumano Kodo, un poco en plena naturaleza y luego también un poco a nivel más urbano. Y el otro objetivo, por supuesto, era el de conseguir al menos visitar en esos 2 días los 3 grandes santuarios del Kumano Kodo, el Kumano Sansan, ya que ese camino, el Kumano Kodo, tiene 3 grandes santuarios. Entonces ese era otro de los objetivos marcados. Y bueno, lo hice en 2 días perfectamente, incluso si me apuras, día y medio, porque bueno, la primera mitad del primer día fue dedicada al transporte desde Kioto hasta allá el corazón del Kumano Kodo.
Y bueno, la siguiente pregunta es ¿qué dificultades físicas o desafíos físicos tienen las rutas que te llevo a seleccionar el recorrido? Pues, bueno, en ese sentido yo fui un poco a ciegas. Y dificultad, bueno, no encontré ninguna dificultad notable. Y yo no es que tenga la mejor de las formas físicas, ni mucho menos, pero bueno, me desenvolví medianamente bien. Había algunos tramos, sobre todo los 7 kilómetros que hice de caminata el primer día, nada más llegar, para llegar a Hongwu Taisha, a uno de los 3 grandes santuarios. Recuerdo que había tramos cuesta abajo, pero luego también había algunos tramos de cuesta arriba. Pero bueno, se sobrellevaba. La verdad es que no estaba muy mal. La temperatura ya ahí en esa zona de montaña no hacía calor realmente, ahí se estaba bien, era una temperatura templada. Y bueno, una zona muy cubierta de árboles, así que desafío, lo que sí desafíos no encontré ninguno muy notable. Y por último, H. Morie me pregunta, ¿los alojamientos con cuánta anticipación los reservaste? ¿Fue por la página que suelen recomendar? Bueno, hace ya algo de tiempo, pero yo por norma general suelo reservar los alojamientos con a lo mejor mínimo 3 meses de antelación. Aunque hay veces que si encuentro alguna oferta, alguna ganga, suelo estar pendiente por si encuentro algo a última hora que me haga mejorar una reserva que ya tenía hecha de antes, de meses antes, y a lo mejor no me terminaba de convencer. Muchas veces ha pasado eso, que he hecho el cambio, pero en principio siempre intento ser previsor y hacer esa reserva con 3 meses de antelación mínimo. Recuerdo que mi alojamiento en las 2 noches de Kumano Kodo, porque hice 2 noches completas, luego ya después de la segunda noche lo que hice fue irme a Koyasan desde el Kumano Kodo, y ambas noches me quedé en Yunomine Onsen, que es una aldea que está en mitad de las montañas, no muy lejos de Hongwu Taisha, de uno de los grandes santuarios, y bueno, como su nombre indica, es una aldea de onsen, de aguas termales. Y ahí hice un alojamiento, creo que era el Hoppers Hostel o algo así, pero vaya, que había habitaciones compartidas tipo albergue y también habitaciones privadas. Yo me quedé en una habitación privada, lo único que tiene que convertir era el baño, pero luego lo guay era que el onsen, había una bañera de onsen al aire libre, y lo chulo era que esa bañera la podías tener para ti. Tenía el cartelito de abierto, cerrado, privado, ocupado o libre. Tú le dabas la vuelta, te lo cerrabas por dentro y ala, y un onsen privado para ti al aire libre. Y bueno, luego tenemos también un conjunto de preguntas que aquí el usuario, el nombre de usuario no entró o no se añadió por el motivo que sea, así que no sé a quién van dirigidas. Luego si quieres comentar el vídeo, manifestarte y saludar, pues genial. Y la pregunta es esta: hola, ¿tienes algún grupo de Discord para gente que sea amante o muy curiosa de Japón? Pues todavía no, pero es algo que tengo en mente desde hace tiempo. Lo que pasa es que no me he parado a investigarlo lo suficiente para ver pues cómo gestionarlo bien. Sobre todo por temas de control, de privacidad y de control. A mí me gusta tener mucho control con cualquier cosa como esta, incluso con el propio canal, porque me gustaría que se mantenga un ambiente de estricto y riguroso respeto, ya no solo hacia mí, sino en algo como un Discord, pues hacia cualquier miembro de esa hipotética comunidad que comente y tal. Entonces tengo que investigar bien ese asunto, porque es un asunto con el que a mí me gusta tener mucho cuidado, y por eso no me he lanzado a tenerlo. Vamos, no en vano, es uno de los motivos por los que yo no tengo redes sociales, no tengo cuenta en Twitter, ni en Instagram, ni en Facebook, ni nada de eso. Porque, bueno, pues no soy yo muy fan, digamos, de las redes sociales, pero es verdad que lo de Discord sí que llevo tiempo planteándomelo, y me gustaría darle una buena pensada. Y más ahora que veo que hay personas también que podrían estar interesadas. Y luego la otra pregunta, que es de esta misma persona, es ¿cuánto tiempo llevas aprendiendo japonés y cuál sería tu mejor consejo para iniciarse en ese bello idioma pero tan complicado de entender? Por lo menos la escritura, cómo empieza uno a entenderlo, a saber de hiragana. Yo en realidad sé muy poco japonés, si te digo la verdad. O sea, a mí me puedes escuchar en algún vídeo a lo mejor decir una frase, o puede parecer que mantengo una conversación en japonés, pero no, nada más lejos de la realidad. En realidad yo tengo mi batería de preguntas, de frases hechas y de vocabulario que voy memorizando, y en cada viaje voy un poco ampliando, y o sea, es así. Y de ahí no me saqué. O sea, yo es
Yo es como si fuera un Furby, pero un Furby del japonés. Un conjunto de frases que sé decir y ya está, de ahí no me saques. Vale, entonces en ese sentido pues no puedo tampoco recomendar mucho sobre el aprendizaje del japonés. Sí te puedo decir que yo creo que para un hispanohablante la fonética quizás sea de lo más sencillo, porque creo que la fonética, soy de la opinión que la fonética en el español y en el japonés son muy parecidas. La gramática yo diría que no es especialmente difícil porque hay pocas conjugaciones, tiempos verbales, y yo creo que el mayor reto para mí es la escritura no del hiragana y el katakana, sino del kanji. Y también memorizar los kanji, cómo se pronuncian, qué significan. Creo que esa es con diferencia el mayor reto, al menos en mi opinión. Y tal. Hombre, la mejor forma de iniciarse siempre es o yendo a clases, acudiendo a clases de japonés, o comprándote un buen libro de texto que esté verificado, que haya comentarios que indiquen que es muy bueno para el autoestudio, el estudio por cuenta propia. Y luego una última pregunta que nos hace este usuario, y es si haría algún vídeo explicando las peores cosas o las más vergonzosas que has experimentado en Japón. Pues no se me había ocurrido, pero podría ser interesante. No sé si las más vergonzosas, pues aparte de mi intento de experiencia con el kyudo, con el tiro con arco, que fue divertidísima, pero se me daba fatal, pues no sé, tendría que dar una pensada. Y peores cosas, no sé si te refieres a por las peores cosas que me han pasado a mí en Japón o las peores cosas, lo que menos me gusta de Japón. Pero bueno, sí, sea como sea, puede ser un vídeo interesante. Pasa que bueno, yo, quien conoce los vídeos que publico, suelo intentar que sean vídeos más objetivos que subjetivos. Es decir, que sean más pues mostrarte un lugar, mostrarte una parte de la cultura, mostrarte una faceta del destino que visito y que intento que tú visites conmigo a través del vídeo, de forma inmersiva. Pero intento que la subjetividad, lo que sea, yo opino que, yo creo que, esto me gusta, esto no me gusta, intento que sea lo mínimo, que sea lo justo. Y por último me comentas, como sugerencia, te recomiendo que después de hacer el vídeo le pases la pelota a tus espectadores. Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, vamos poquito a poco aprendiendo a hacer estas cosas. Tampoco las hago mucho porque bueno, pues soy consciente de que la comunidad que voy construyendo pues todavía es relativamente pequeñita. Entonces pienso que quizás tampoco va a hacer demasiado eso. Pero bueno, a veces lo hago a través de publicaciones que pongo en el perfil del canal, que hay una pestaña de publicaciones. No muchos creo que lo conocen, pero la hay, ¿vale? Y bueno, también le sugieres eso, que en un vídeo de ese tipo, de las peores cosas, de las cosas más vergonzosas, pues pedirles a otros que comenten también literalmente sus cagadas o momentos más cutres que hayan vivido cuando fueron allí. Y puede ser algo gracioso de todo eso, y además puede servir a la gente para que no les pase. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que eso está bien, ese enfoque de, bueno, pues me pasó esto y bueno, te lo comento como consejo para que a ti no te suceda. Eso yo creo que es muy buena idea en ese sentido, para hacerlo. Vamos a movernos a otra área, y en otra área podríamos quizá continuar con más preguntas. Hemos cambiado de lugar. Ahora estamos en una ciudad llamada Aizu Wakamatsu, en la región de Tohoku. Tendrás un vídeo o dos, creo que dos, dedicados a esta ciudad, como parte de una gran ruta por esta región de Tohoku y Hokkaido. Y aquí voy a seguir respondiendo más preguntas. Y ahora pasamos a las preguntas de Marisa. Y Marisa me pregunta, en primer lugar, teniendo en cuenta que la comida japonesa es genial y que son limpios y muy concertados a la hora de cocinar, ¿hay algo que no te haya sentado especialmente bien? Pues me pongo a pensar y creo que sentarme mal, lo que se dice sentarme mal, esto no me ha pasado. Sí que me ha pasado, por ejemplo, en Tailandia, sobre todo la primera vez que fui a Tailandia, 2019, y ahí me la pasé en el retrete la mitad del viaje, la verdad. Pero aquí en Japón no, que yo recuerde, no, incluso el agua de grifo la puedes beber sin ningún problema. Entonces yo diría que no. A ver, también podríamos hablar ya un poquito, por decir algo, no de algo que no me haya sentado bien, sino de algo que no me haya gustado, que haya dicho, guau, no me puedo comer esto. Y eso me pasó, por ejemplo, en el Kumano Kodo. En el alojamiento donde me quedé,
El desayuno estaba incluido y el desayuno era como unas gachas de arroz, un rice porridge en inglés, con ciruela o umeboshi, que es una ciruela como muy agria, encurtida. Y no sé, esa combinación de las gachas de arroz pegajosas y la ciruela, incluso con el estómago vacío por la mañana, le pegué una cucharada y dije, no puedo con esto. Como me coma otra cucharada de esto, es que lo voy a botar. Y no pude comerme eso. Y bueno, sí, a lo mejor sí que he comido algo muy picante. Por ejemplo, un ramen súper picante, el Tantan Ramen que probé en Kioto los otros días. Pues sí, es verdad que si te pasas de picante puedes tener una urgencia y terminar escupiendo fuego como un dragón, pero no precisamente por la boca. Eso es lo más parecido así que ha podido pasarme. Por suerte lo que se dice malo de la barriga, pues no. Y luego otra pregunta de Marisa es si he pensado en visitar algún día el Museo Ghibli o no es de mi interés. No, realmente no es muy de mi interés, no es tampoco... he visto un par de películas de estudio Ghibli, pero tampoco es que yo sea no me declaro fanático de ellos, no como para ir. Y sobre todo sabiendo lo difícil que es conseguir una entrada, lo solicitadísimo que está. Imagino que te refieres al museo que está ubicado en Nagoya. Pues no, la verdad es que no me lo plantearía. Pero sí animaría a alguien que esté viendo este vídeo y haya estado en ese museo, pues que en los comentarios hable de ello, cómo fue su experiencia y qué tal. Y bueno, vamos a pasar a otra pregunta, que es la de Fran M. Muy buenas, Fran M, que me dice lo siguiente. Hola Iván, ¿podrías hablarme sobre los festivales tradicionales más populares de Japón? Muchas gracias de antemano. Pues sí, claro que sí. En Japón hay muchísimos festivales, hay innumerables festivales y yo me sabré un pequeñísimo porcentaje de los que existen y los que he presenciado son todavía menos. Pero bueno, haciendo un pequeño repaso así a bote pronto a lo largo del año, uno de los festivales y celebraciones más importantes es el propio comienzo del año, el Año Nuevo, y no el Año Nuevo lunar como en China, sino el Año Nuevo como el nuestro, o sea, el 1 de enero. A partir del 1 de enero pues hay una serie de rituales, una serie de celebraciones que se realizan, por ejemplo el Hatsumode, que es la primera visita a un santuario, la primera visita del año, que es una visita pues muy importante donde se hace una serie de plegarias, de rezos, de rituales, se compran talismanes especiales para asegurar una protección, una buena salud y una buena fortuna durante el año que comienza. Luego tendríamos, más o menos un mes después, suele ser a comienzos de febrero, tendríamos el Setsubun, que es un festival relacionado con el cambio de estaciones, como el cambio del invierno a la primavera, aunque bueno, pues va muy adelantado porque febrero sigue siendo muy frío. Ese sí que lo he visto, sí que lo he presenciado y está muy chulo. Hay personas que se visten de ogro, porque bueno, es un festival que simboliza combatir el mal, y el mal viene simbolizado por el ogro. Entonces se dice una cosa que es Oni Wasoto Fuku Wauchi, fuera lo malo y adentro la buena suerte, algo así. Y se lanzan alubias a las personas disfrazadas de ogro, un poco para simbolizar esa repulsión, ese modo de repeler la mala suerte. Eso es el Setsubun. Ahí tienes un vídeo relacionado en el canal con esa celebración del Setsubun. Y bueno, luego de qué más podríamos hablar. Ya llegada la primavera, no es que sea una festividad en sí, pero tenemos el Hanami. ¿Qué puede haber en Japón más glorioso y más famoso que el Hanami? Contemplar el florecimiento de los árboles, especialmente de los cerezos. La gente suele hacer picnics en los parques bajo los cerezos, con los pétalos blancos rosados cayendo, y eso es precioso. No he llegado a ver yo el cerezo en flor en su apogeo, sí que lo he visto un poco cuando ya estaba medio cayéndose en Tokio y en Nikko, pero no muy en su apogeo. Luego tenemos varias festividades que tenían un nombre, creo que es Seku. Son festividades que tienen lugar en el día tal del mes tal, me explico. El día 5 del mes 5, el día 3 del mes 3, el día 9 del mes 9 y así sucesivamente. Una de las más conocidas es la del día 5 del mes 5, es decir, el 5 de mayo, que ese es el Día del Niño. Y es un día en el que se cuelgan como una especie de cometas, algo así, con forma de carpa, en los postes altos, y se ven ondeando al viento esas carpas. Simbolizan un poco la fuerza y el crecimiento sano de los niños.
Luego llegamos al verano y en verano hay multitud de matsuris, festivales en los que desfilan carrozas y tal. En muchos de ellos pues suelen poner puestos de comida en santuarios y un ambiente muy animado, fuegos artificiales. O sea, el verano es sinónimo de festivales. Y quizás el más conocido sea el Gion Matsuri, quizás, que es el festival más importante de Kioto. No he tenido la fortuna de verlo, aunque bueno, pues tampoco he tenido el valor todavía de estar en Kioto en pleno julio, que el calor y la humedad tienen que ser terribles. ¿Y qué más? Bueno, el Obon en agosto, que tampoco he estado, se celebra el Obon, que es un festival dedicado a honrar a los difuntos. Y bueno, muchísimos más festivales. Hay algunos vídeos en los que sí he asistido yo a varios festivales, no a estos que te he mencionado, pero sí a otros bastante interesantes, así que te animo a echarles un vistazo. Bueno, pues ya arriba de la colina, esta es la pagoda de Sasaedo. En el vídeo de Aizu Wakamatsu que publicaré ya la podrás ver por dentro también. Y bueno, siguiente pregunta es la de Mark Jock tiene aquí un comentario bastante largo, ¿vale? Vamos a intentar leerlo. Hola, antes de nada, agradecerte los vídeos que compartes con nosotros. Muestras Japón de una forma muy particular que la verdad engancha. Pues, cómo me alegra saberlo. Muchísimas gracias, Mar. Ya que es uno de los canales que muestran los lugares tal cual son y viene estupendamente para ya sea preparar viajes o ver sitios únicos. Pues mil gracias. Y bueno, prosigue Mar. Yo tengo un par de preguntas. Por un lado, ya que has ido varias veces a Japón, independientemente del coste de trayecto, ¿tienes algún vuelo o vuelos preferidos a la hora de planificar el viaje? Bueno, esa pregunta, muy relacionada con una anterior, te diría lo mismo que en aquella pregunta. Preferencia, depende de las circunstancias. A día de hoy, lo que yo quisiera cuando tomo un vuelo a Japón es minimizar el número de horas que paso dentro de un avión, que a fin de cuentas es un lastre. Te cansa muchísimo, no solo el día del viaje, sino que también vas arrastrando ese cansancio durante varios días posteriores. Así que intentar quizá la ruta más corta. Ahora mismo quizá con la situación geopolítica que mencioné antes, quizá lo mejor sea vuelos de compañías chinas que hagan escalas en China quizá, o sí, si no puede ser un vuelo directo tipo Iberia o algo así, que creo que hay algún que otro vuelo directo, pues un vuelo que haga escala en China, porque te vas a ahorrar ese desvío que están haciendo ahora los aviones para evitar pasar por zonas de Ucrania, Rusia y tal, que al final son una zona bastante extensa. Tema compañía, bueno, yo si te hablo en general de compañía, ya independientemente un poco de Japón, las compañías que más me han gustado son las que más suelen gustar a la mayoría también. O sea, en ese sentido, pues tipo Emirates, Qatar Airways y tal. ¿Qué pasa? Que esas pues te harían escala en Oriente Medio y claro, es mucho desvío. Al final termina siendo demasiadas horas de avión. Bueno, horario. Yo suelo preferir salir de Madrid por la mañana o como mucho a mediodía, ojalá cosa más. Y así, ya que me cuesta mucho dormir en un avión, o sea, salvo que tenga la gran suerte de que me toque una fila de asientos vacíos solo para mí y me pueda tumbar, ahí a lo mejor sí me puedo llegar a dar alguna cabezada, pero si no, si estoy sentado, nada. No importa lo largo que sea el vuelo, que yo voy a estar con los ojos como platos ahí, no voy a poder. Entonces prefiero al inicio del día. ¿Que tengo que hacer noche en Madrid la noche antes? Pues sí. Y para volver lo mismo, para volver de Tokio o de Osaka, pues lo mismo, intentar un vuelo que vuelva por la mañana. Eso también es un criterio muy importante para mí. Así que al final, entre una cosa y otra, no me suele resultar muy fácil buscar el vuelo ideal. Suele ser una cosa que me supone un poquito de quebradero de cabeza. Y luego pregunta Mar, por otro lado, aunque es un tema del que se habla mucho, bajo tu experiencia, ¿prefieres utilizar un menor número de alojamientos, aún haciendo que el número y tiempo de viajes aumente para moverte a distintos destinos? ¿O sueles alojarte en más sitios según tu plan de viaje? Eso depende mucho, depende un poco del formato de lo que vaya a hacer. Por ejemplo, si voy a estar en una gran ciudad, Tokio, Kioto, esa suele ser base de operaciones y desde ahí pues me gusta visitar muchos sitios fuera de la ciudad. Entonces me gusta buscar menos alojamientos diferentes y pasar más días en el mismo. Que voy a hacer algo como una ruta de pasar por varias ciudades, varios destinos, como la que estoy haciendo ahora por la región de Tohoku. Bueno, pues en ese caso, evidentemente va a tener que ser paradas breves en muchos hoteles o alojamientos diferentes.
Y bueno, sí, es lo que dices después, que si prefiero las típicas bases a las que regresar cada noche, o además de alojarte cerca de los lugares que visitas. Tokio, Kioto y eso, prefiero base de operaciones. Y ya pues otros lugares, pues moverme de un sitio a otro en plan más nómada, más mochilero. Luego tenemos la pregunta de Pedro López, que nos dice lo siguiente: mi pregunta es un compendio de los distintos vídeos que he visto en tu canal. Si tuvieras que quedarte con un solo lugar, comida y festival de Japón, ¿cuál sería? Pues si tuviera que quedarme con un lugar, eso lo tengo muy claro, sería Kioto. Y alguno dirá, ¡buah! Pero Kioto está masificado, sí. Y es verdad, los pocos sitios súper conocidos de Kioto están demasiado masificados. Demasiado para el gusto de cualquiera, incluyendo el mío. Pero ¿qué pasa? Que de Kioto me encanta, me fascina descubrir los centenares de lugares que hay, que son maravillosos y que son muy desconocidos para la inmensa mayoría de turistas. Entonces, en ese sentido, yo creo que el 90 y tantos % de los turistas que van a Kioto no saben lo que se pierden al limitarse solamente a los lugares masificados. Ese sería mi favorito. Comida, pues si me permites como comida un plato principal con acompañante, ese combo, te diría que un ramen muy auténtico japonés, con karage, con pollo frito karage, que es una bolita de pollo rebozado, con un rebozado especiado y con una mayonesa también japonesa especiada, con un toque de salsa de soja, de picante, y es deliciosa. Esa combinación a mí me pirra, me vuelve loco, pero la verdad es que hay muchísimas más comidas que me encantan. O sea, me encantan el donut con el café negro fresquito, me encanta el tamago sando, el sándwich de huevo. Hoy, esta mañana, he probado por primera vez el kare pan, que es un bollo frito relleno de curry, y también me ha vuelto loco. Me encanta el tonkatsu, el katsudon. Es que me gusta todo, prácticamente todo. Menos la gacha de arroz con umeboshi, con ciruela encurtida, me gusta todo. Bueno, el unagi, también la anguila. Fíjate que por gustarme, no te quiero decir me gusta, pero no me disgusta ni siquiera esto, ¿cómo se llama? El natto. El natto, que a mucha gente le da mucho asco, yo me lo como bien, es como un queso muy añejo y tal, muy pegajoso, pero lo puedo tolerar, en pequeñas cantidades, eso sí. Y festival en Japón. Pues, a ver, a mí me encantaría, por lo que he visto, yo creo que mi favorito sería algo tipo Gion Matsuri, un festival veraniego muy multitudinario, con grandes desfiles de carrozas, con puestos de comida, en el que puedes ir con tu colorido yukata, luciéndote. Eso sería mi imagen de festival ideal. De los que he visitado, pues me gustó mucho el Setsubun. Me pareció muy interesante el Setsubun en invierno. Luego también me pregunta Pedro, ¿con cuánto tiempo de antelación preparas tu viaje y cuál es el presupuesto estimado del mismo? Pues aquí, Pedro, yo te diría que suele ser 3-4 meses de antelación mínimo para reservar vuelos, también para reservar hoteles y tal. Para este último viaje es verdad que los vuelos los reservé a 1 de abril, o sea, 5 meses antes. Y los hoteles luego pues poco después, a lo mejor 4 meses, pero claro, luego pues voy cambiando. Muchas reservas las voy cambiando conforme voy mirando, si encuentro algo que me interese más y tal. Y presupuesto pues puede variar muchísimo, puede variar un montón, porque bueno, la mayor parte del tiempo intento buscar alojamientos económicos, bastante sencillitos, económicos, que tengan buenas reseñas, sobre todo en lo que se refiere a limpieza, higiene. Y intento a lo mejor pues gastar 35, 40 y pocos euros por noche en esos alojamientos. Luego de vez en cuando me gusta darme un capricho, muy de vez en cuando, eso en la mayoría de casos, de a lo mejor probar algún hotel, algo más, un poquito más suntuoso, pero eso ya muy de vez en cuando. Y en cuanto a gasto diario, pues no sé, el transporte, yo noto que en el transporte se va mucho dinero, sobre todo si eres de visitar muchos sitios, de desplazarte mucho, y se va bastante dinero en el transporte. Luego en comer no tanto, porque bueno, pues a veces voy a comer a restaurantes que pueden costar de 1.000 a 2.000 yenes, a veces quizá un poco más, pero muchas veces a lo mejor me conformo con comerme algo del supermercado de Konbini, y a lo mejor si no quiero comer o cenar mucho, con 500, 600 yenes, que eso son unos 4 euros, con eso como ceno de sobra muchas veces.
Y bueno, también Pedro, tenía otra pregunta aparte de Pedro, que esta no me la mandó por el formulario, me la mandó en un vídeo, pero pues me pareció muy interesante para hablarla. Y es que se suele decir que para cortar el bambú tiene que ser un corte limpio. Esto seguramente tú sabes más que yo, Pedro, seguro. Y bueno, me pregunta que de las dos experiencias así un poco de artes marciales, que cuál me gustó más, la de Kyudo o la de la katana. Pues de estas dos, a mí la que más me gustó es difícil, es que es difícil responder porque me encantaron las dos, pero es verdad que la de Kyudo me pareció muy bella, me pareció preciosa, muy ceremonial, muy elegante, la vestimenta, el protocolo, los movimientos, pero la vi demasiado difícil para mi gusto. Y la de la katana no es que sea fácil, pero yo creo que con un poco de práctica yo creo que podría dárseme mejor la de cortar con katana. Entonces una quizá me parece más accesible para la práctica, pero la otra me parece más bella, más elegante. Y vamos a terminar con las últimas preguntas en un lugar precioso. Este balcón que ya visité ayer y hoy he querido repetirlo porque me encantó, para venir y sentarme aquí un rato a tomarme mi café de la mañana con vistas a Aizu Wakamatsu. Y aquí vamos a ver las últimas preguntas, que son las de Jirokichi y Julio. Primero empezamos por las de Jirokichi, que nos dice lo siguiente: lo primero, agradecerte tus vídeos, soy un amante de Asia y especialmente de Japón, el cual he visitado 4 veces ya. Quería preguntarte de los lugares fuera de los circuitos turísticos que recomiendas visitar en Japón. Pues ahora mismo tienes frente a tus ojos uno de ellos, Aizu Wakamatsu. Me está encantando, es precioso. Es verdad que el transporte público es un poquito más complicado que en ciudades grandes, no es tan frecuente, a veces hay que caminar ciertas distancias entre sitios, pero los lugares que hay para visitar de verdad son una maravilla. Y la comida ya ni te cuento, estoy comiendo cada cosa que estoy saliendo de aquí loco perdido, de lo rica que está la comida. Ya lo verás en el vídeo de Aizu Wakamatsu, pero de verdad que es que esta es una recomendación muy top. Luego te podría decir que Takayama es muy bonita, pero yo creo que tan apartado de los lugares turísticos no está. Quizás si vas entre semanas, sí. Entre semana puede estar bien. Quizá, pero sí vas a ver turistas extranjeros, unos cuantos, eso sí. Y Takayama es muy bonito en ese sentido. Y Kurashiki también es muy bonito. Kurashiki, que está en la prefectura de Okayama, es un sitio también muy bonito. Y bueno, aquí la verdad es que es un poco pronto para responderte a esta pregunta con mucho detalle, porque yo creo que en próximos destinos que voy a ir visitando en este viaje van a salir más lugares que podrían encajar perfectamente con tu pregunta. Luego también me comenta una duda: usé tus vídeos del Kumano Kodo para hacerlo. Ah, ostras, pues muchas gracias, qué honor. ¿Por qué no lo hiciste al revés? Si hubieras acabado en el Hongu te habrían dado la credencial de peregrino. Yo hice Osaka, hice Kikatsura, Yunomine. Sí, la verdad es que no tenía la intención ni de obtener la credencial ni de obtener apenas sellos. Yo pensaba que no iba a obtener apenas sellos cuando estaba planificándolo. Luego me di cuenta de que podía completar un par de páginas, 12 sellos, si incluía incluso la posterior visita a Koyasan, que había sellos. Pero es que no, mi intención era solamente la de visitar los 3 santuarios en cualquier orden y un poco optimizarlo en función de mi logística, de mi tiempo limitado, que eran 2 días completos. Y por eso lo hice así, pero sí, es verdad que quien quiera un poco hacer esa credencial, sobre todo para luego obtener la doble credencial del Kumano Kodo y del Camino de Santiago, pues claro, evidentemente le puede interesar acabar en el santuario donde los peregrinos de verdad, recordemos que mi experiencia fue un Kumano Kodo para vagos, pero un peregrino de verdad acabaría en ese santuario, el Hongu Taisa, que de los 3 del Kumano Sansan, los 3 grandes santuarios del Kumano, ese suele ser el tercero que se visita. Yo lo visité en primer lugar. Y bueno, y luego acabamos ya con las 2 preguntas de Julio. Muy buenas, Julio. Estas son las 2 preguntas. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre los caracteres sociales y de personalidad individual entre chinos, taiwaneses y japoneses? Bueno, yo creo que en general lo que tienen en común es un poco la mentalidad oriental, de que es menos individualista y más colectivista, más un poco mirar por el bien social, por el bien común y colectivo, a diferencia de los occidentales, europeos, americanos, que bueno, pues
los que más y los que menos, pero en general solemos ser más individualistas. Y en cuanto a diferencias, bueno, pues yo diría que los japoneses son los más tímidos de todos, ¿no? Los más introvertidos, pero con creces. Luego en Taiwán son bastante amables, son bastante amistosos en general, aunque asustadizos, muy asustadizos con todo. Yo estuve allí en tiempos del COVID y tenían un miedo muy exagerado al tema del COVID, demasiado exagerado, diría yo. Y los chinos, pues bueno, los chinos entre ellos son bastante dicharacheros, bastante campechanos en el sentido de, no sé, más sencillos. Un poco en ese sentido creo que son bastante diferentes a los japoneses. Pueden ser un poquito ruidosos a veces cuando hablan también, eso también hay que decirlo y tal. Y bueno, ya la última pregunta. Me comenta Julio, algo machorra. ¿Te han intentado timar en algún viaje? Y si es así, ¿cuál ha sido el caso o los casos? Bueno, sí, seguro que me han intentado timar muchas veces, seguro, muchísimas. Y seguro que alguna vez lo han hecho y yo no me he dado ni cuenta, eso está claro. Eso sobre todo yo creo que en lugares donde vas a comprar, como por ejemplo Tailandia. No tanto aquí en Japón, pero sobre todo Tailandia y lugares donde hay muchos mercados donde no hay precio fijo para las cosas y hay que regatear. Entonces me viene a la cabeza Tailandia, me viene a la cabeza Vietnam. En esos destinos yo creo que sí, que te suelen... tienes que ser muy avispado para que no te timen, pero al final van a salir ellos siempre ganando cuando vayas a comprar algo regateando. Pero bueno, también es verdad que los precios allí son muy asequibles para los que venimos de otros países, entonces incluso aunque te hayan timado, pues muchas veces ni lo notas. Y bueno, pues así vamos a dar cierre a este Globeando Responde. Han sido bastantes preguntas, pero bueno, pues hemos salido de todas ellas. Ahora ya solo falta editar el vídeo, creo que va a quedar un poquito largo y nada, publicarlo en unos días. Muchísimas gracias a todos los que habéis mandado vuestras preguntas y a los que no os habéis suscrito todavía en el canal, animaros que hay muchísimo material de Asia Oriental, sureste asiático, pero sobre todo de Japón. Es donde más estoy viajando últimamente y donde más voy a seguir viajando. Ahora mismo estoy aquí en Japón y voy a seguir visitando más destinos. Así que anímate a suscribirte y descubramos juntos lo más profundo, el alma misma de países como este. Un saludo y gracias.